la disfunción eréctil, más conocida como impotencia. Te lo contamos en este programa. Dale like, comparte y coméntanos tus dudas. Comenzamos. Nuestro invitado de hoy es el doctor Raúl Sanhaus. Él es médico especialista en urología. Él es graduado en la Universidad Los Andes de Venezuela. Él es médico tratante de Solca y de Cruz Roja en la parte pública y en la parte privada en Hospital Durán. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de medicina preventiva aquí en Hospital Durán. El día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Raúl Sanhaus, es médico especialista en urología y nos va a hablar sobre un tema que seguro te va a importar a ti si eres hombre. Es sobre la disfunción eréctil. Doctor, muchas gracias por estar en nuestro programa de medicina preventiva y cuéntenos un poco más sobre qué es esta famosa disfunción eréctil o cómo muchas personas la conocen como impotencia. Como la impotencia sexual. Así mismo es. Bueno, para mí, buenas tardes. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en este programa para la ayuda de toda la población, dándole tips importantes de salud. Bueno, como tú bien decías, un tema que coloquialmente se conoce como impotencia sexual, ¿verdad? O impotencia, que muchas personas le dicen impotencia. Digamos que la impotencia o la disfunción eréctil y primariamente es la incapacidad de un hombre para poder mantener una erección y poder llegar al acto sexual con su pareja, ¿verdad? Las causas, pues bueno, las causas son múltiples, ¿no? Podríamos empezar a hablar primariamente de que existen dos tipos de disfunción eréctil. La orgánica, que engloba muchísimos factores, o digamos que la mayoría de los factores que llevan a la impotencia, y la psicógena o psicológica, que es muy frecuente en pacientes jóvenes. Sin embargo, una impotencia o una disfunción eréctil orgánica también engloba la parte psicológica, porque la disfunción eréctil a cualquier paciente que la presente lleva a, digamos que a tener miedo, a tener miedo, este tipo de problemas. a tener, el paciente va a estar deprimido, ¿verdad? Va a tener conflictos con su pareja, eso le lleva a ansiedad, como tú dices, miedo, y principalmente la depresión, pues es un paciente que va a andar decaído, va a andar irritable muchas veces en su trabajo, con sus amistades, porque está fallando en el hogar o con su pareja. Y si es un paciente joven, pues más aún, ¿verdad? De hecho, parte en lo que se habla de la disfunción eréctil orgánica, algo que es muy común en algunos pacientes, sobre todo de edad un poquito avanzada, es la disminución de la cantidad de testosterona. La testosterona es la hormona que producimos nosotros los hombres a nivel de los testículos y que es la responsable de que primero en el desarrollo pues sea la responsable de que haya la salida del vello facial, el vello púbico, el cambio de la voz en los adolescentes, ¿ves? Y empieza lo que se llama el desarrollo, ¿verdad? Que durante la adolescencia, pues digamos que están digamos que la producción está en su tope, pues, ¿no? Cuando los jóvenes andan por ahí, cualquier cosa que vean que dicen andan con las hormonas alborotadas, ¿no? En la edad del burro. Exactamente. Eso es por la testosterona. Y a medida que vamos aumentando en edad, ¿verdad? Ya después de los 50 años en adelante, la hormona puede empezar una fase de decrecimiento. ¿Desde qué edad es muy común que comience a suceder esto? Puede ser a partir de los 50 en algunos pacientes, en otros pues digamos un poquito más. Eso también va aunado a enfermedades que pueda tener ese paciente, ¿no? Por eso hablábamos de la disfunción eréctil orgánica. En la disfunción eréctil orgánica, bueno, puede haber pérdida de la hormona, que es lo que llamamos hipogonadismo, ¿verdad? Eso va acompañado de cambios en el humor del paciente. El paciente empieza también a perder el vello facial, el vello de los miembros, pierde la fuerza muscular, ¿verdad? El paciente que de repente se nota débil, cansado, con mayor sueño, muy irritable también, ¿verdad? Y aunado a eso, pues disminución del deseo sexual también, ¿verdad? Eso cambia también. Y la disfunción eréctil, ¿verdad? También, pues, es muy importante pacientes diabéticos. Muchas veces
los pacientes diabéticos no saben que son diabéticos, debutan con una disfunción eréctil y en la consulta, cuando uno empieza a investigar y le hacen los exámenes de sangre, el paciente tiene el azúcar, que es la glicemia, pero el paciente lo conoce como azúcar, ¿verdad? La tiene por los cielos, elevadísima, y ese es uno de los factores. Entonces el paciente debuta con una disfunción eréctil, ¿verdad? Y resulta que lo que tiene es la diabetes. También los pacientes obesos, pacientes fumadores, el cigarrillo lleva a una hipercoagulabilidad de la sangre, eso afecta también la disfunción eréctil. Pacientes con hipertensión arterial, ¿verdad? Hay algunos antihipertensivos que usan algunos pacientes y que pueden llevar también a bloqueo de la función sexual. Esto uno a veces en la consulta pues tiene que consultar con el paciente y que ese paciente pues también le explique a su cardiólogo lo que le está pasando para ver si tiene que hacer una rotación de los medicamentos. Exactamente. Y doctor, también muy común es en consulta que las personas lleguen con uno de estos tipos de enfermedades que se dan cuenta en consulta y que hayan llegado porque hayan tenido una disfunción eréctil. Es muy común que tengan que ver con este tipo de... Sobre todo lo que más es común es en los pacientes diabéticos. Sí, porque los hombres especialmente que nos están viendo en este programa, pues si han tenido uno de estos problemas que está diciendo el doctor, pues es más seguro que tengan una sorpresa más que solo la... Exactamente. Que solo también la que colesterol, los niveles de triglicéridos, colesterol, todo eso también influye, ¿no? Lo que llaman hipercolesterolemia. Eso son, digamos que es grasa en la sangre. ¿Ves? Digamos que el pene, para que se pare, para explicar un poquito, pero necesita una mayor irrigación, ¿verdad? Entonces, estos que tenemos aquí se llaman los cuerpos cavernosos. Eso es como una esponja, ¿verdad? Que tiene una arteria en el centro y en lo que aumenta el flujo de sangre por esa arteria, digamos que esos huequitos es como cuando tú agarras una esponja que está seca y la mojas, esa esponja como que se expande, ¿verdad? Sí. Porque se llena de agua. Muy parecido es los cuerpos cavernosos en cuanto a la erección. Eso son como múltiples huequitos, tal cual una esponja, y eso se llena de sangre y ellos se expanden, ¿verdad? Entonces, de manera que cuando existe grasa, cuando existe colesterol... Claro, cualquier factor que pueda influenciar en la circulación del pene, la arteriosclerosis, ¿verdad? La edad también, cualquier factor que influya en la circulación a nivel general puede también influir en la circulación a nivel del pene y por eso va a disminuir tanto o sea, puede ser una disfunción eréctil total, o sea, que no haya ningún tipo de erección, o puede ser una disfunción eréctil, digamos, una parcial, porque son pacientes que tienen erecciones pero flácidas, o sea, débil, no son lo suficientemente rígidas como para producir una penetración vaginal. Entonces eso también influye. Doctor, también tenemos un tema que es muy preguntado, que es cuando se utilizan ciertos medicamentos, puede ser que hayan sido prescritos o que se estén administrando muchas personas, que pueden ser antidepresivos, pueden ser anabólicos, que antidepresivos seguramente van a ser prescritos si es que es el caso, y esperemos que sea así siempre. Y los anabólicos también deberían ser prescritos y supervisados, pero muchas veces no es así. Entonces en estos dos pues vemos que es muy conocido que personas que tienen mucha actividad de fisicoculturismo pueden padecer esto. ¿Eso es real o por qué se puede deber? Sí. En el caso de los antidepresivos hay pacientes psiquiátricos o pacientes no necesariamente psiquiátricos, pero que tienen consultas por psiquiatría, por depresión o algunos otros trastornos que son medicados con antidepresivos. Los antidepresivos, digamos que pueden llevar a la disfunción eréctil, pero ya después del uso crónico, de muchos años, exactamente. Y por lo general estos pacientes pues, a veces pueden llegar a ese estado, al igual que también puede producir priapismo, que es una erección prolongada durante varios días, es una complicación también de los antidepresivos.
En cuanto a los anabólicos, eso sí está contraindicado totalmente, y a nivel internacional, en el deporte también. Claro, sí. Tú ves Sí, que un atleta que consiguen que se ha inyectado anabólico es suspendido inmediatamente de por vida, muchas veces de su disciplina. En este caso, los anabólicos, pues es testosterona, o sea, tú te estás inyectando testosterona o estás consumiendo testosterona. Porque la testosterona, como decía al principio, además de los efectos que tiene a nivel del vello, que hace que, digamos, que uno se diferencie entre hombre y mujer, ¿verdad? Porque la mujer produce estrógeno. Uno de los efectos que también produce la testosterona es aumento de la masa muscular, ¿verdad? Y aumento también de la masa ósea y todo eso. Entonces, al inyectarse testosterona, pues lo hacen para aumentar masa muscular. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que si tú te consumes testosterona, el cuerpo tiene una producción normal de testosterona, ¿verdad? Y ese ingreso de que hace la que persona... disminuya también la producción. Claro, porque el cuerpo, o sea, digamos que la hipófisis, que es la glándula que se encarga de producir y de regular el sistema hormonal de nuestro cuerpo, nota como que ya hay mucha cantidad de testosterona en el cuerpo y para la producción de testosterona. Entonces llega un momento en que la producción normal de testosterona se bloquea, ¿verdad? Y al bloquearse vienen las complicaciones que pueden ser no solamente disfunción eréctil, también pueden ser complicaciones hepáticas, ¿no? Complicaciones renales, ¿verdad? Como insuficiencia renal, y son complicaciones muchas veces graves, ¿verdad? Y una de las complicaciones, pues, que es el tema que estamos hablando, es la disfunción eréctil, porque el cuerpo deja de producir su cantidad normal de testosterona, y la testosterona, digamos que es la que prende el switch, ¿verdad? Es la que hace que uno tenga deseo sexual, ¿verdad? Y además que tenga buena respuesta sexual, buena erección, todo eso lo hace la testosterona. Entonces, de manera que el atleta que esté consumiendo testosterona o anabolizantes, pues la recomendación es que lo suspenda inmediatamente, ¿no? Existen otros métodos de aumento de masa muscular que no es precisamente con anabólicos como la testosterona. Ahora, es doctor, contraindicado totalmente. También en una parte del deporte. Ciertos deportes también se han escuchado. Yo no los he revisado como casos, pero usualmente las personas que ocupan bicicletas o son atletas de ciclismo, pues el sillón o la forma como está el sillón puede causar algún tipo de impotencia también, porque pasan todos los días sentado y eso puede afectar alguna parte que esté... Sí, bueno, anteriormente, años atrás, realmente actualmente, pues sinceramente desconozco qué tan frecuente sea el problema de la disfunción sexual en ciclistas, pero sí sé que anteriormente era muy común porque no había las protecciones que hay hoy en día, ¿verdad? Anteriormente, digamos que los sillones eran más rústicos, sí. De repente el atleta no tenía tanta importancia en eso, y lo que pasa es que se comprime, aquí más o menos está el hueso pélvico, por aquí pasa las raíces nerviosas, digamos que las raíces nerviosas, para hablar un poquito que la gente me entienda, es como los cablecitos eléctricos que transmiten electricidad, digámoslo, ¿no? Entonces esos cablecitos se aplastan. Exactamente, son los que llevan la información que viene de la columna, de la médula espinal, hacia el pene, que son los nervios erectores, que es el nervio pudendo. Entonces, exactamente, como tú dices, esos nervios se aplastan y quedan lesionados. Y eso es lo que puede contribuir a que haya disfunción eréctil en este tipo de pacientes. Pero hoy en día creo que eso no es muy común, porque ya las bicicletas han cambiado, los materiales han cambiado, los sillones ya no son tan rústicos como antes, y ahora los shorts que usan los atletas también tienen una protección a ese nivel, ¿verdad? Como una almohadilla. Entonces, me imagino que hoy en día ese tipo de problemas no debe ser muy frecuente en este tipo de atletas. Doctor, también una de las preguntas: la toma de ciertos medicamentos que ayudan a la erección, como es el conocido Viagra o la pastillita azul,
¿Es muy normal o es muy normal que las personas que padecen este tipo de problema consuman y eso se haga por años y no haya ningún problema? ¿O qué problemas podemos ver? Porque también hasta en las películas vemos que a veces consumen estas pastillas y a veces están de fiesta, están con algunas otras sustancias y mueren Bueno, con algún sí, sí. paro al corazón. Claro, claro. Bueno, el consumo de ese tipo de pastillas, pienso que es más común de lo que realmente se ve porque eso es de venta libre. Muchas personas lo deben comprar sin ninguna prescripción y entre esos muchos jóvenes, ¿verdad? De manera que yo creo que el consumo de esa pastilla pues es alto. Sin embargo, uno muchas veces lo manda en la consulta y el paciente le da miedo consumirlo por el mito que hay de que produce infarto y que se va a morir. Entonces yo a veces le digo a los pacientes, bueno, si hubiese una medicina en el mercado que matara a la gente, no existiera. Pero sí hay ciertos cuidados que hay que tener, porque digamos que este tipo de pastillas, cuando fueron realizadas por primera vez, o cuando intentaron salir al mercado, ella fue realizada para la hipertensión arterial, ¿verdad? El Viagra, que fue el primero que salió. De hecho, se usa en la hipertensión pulmonar, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que durante los estudios digamos que los estudios que hacen en los laboratorios para ver los efectos de los medicamentos, uno de los efectos secundarios fue que los pacientes empezaron a mejorar su respuesta eréctil. Entonces fue uno de los efectos que presentó el medicamento. De manera que se volteó la tortilla, digámoslo así. O sea, fue un medicamento que iba por una cosa y resultó para otra. Y fue el boom del siglo, ¿verdad? Porque fue la solución a muchos problemas. Entonces, pero sí hay que tener cuidado a pacientes, por ejemplo, que han tenido infartos, ¿verdad? O pacientes que toman medicamentos para las coronarias, que son las arterias que es del corazón, ¿verdad? Porque esto, como te digo, son medicamentos que pueden bajar la presión arterial, porque fue fabricado para la hipertensión. Entonces, si tú tomas ese medicamento sumado a los nitritos que llaman, que son pastillas que se toman para las coronarias, pueden causar un efecto sumatorio y llevar al paciente a un colapso, ¿verdad? Un colapso hipotensorio y el paciente puede fallecer. Pero en los pacientes que no toman ese tipo de tratamiento, pueden ser hipertensos, pero no toman tratamientos como los nitritos, o que no tienen problemas coronarios, que no tienen problemas de agrandamiento del corazón tampoco pueden consumir este tipo de pastillas. Lo pueden consumir sin ningún tipo, bueno, no estoy diciendo que se automedique el paciente. Lo ideal es que el paciente vaya a la consulta, uno sea evaluado por el urólogo y el urólogo ve si el paciente pues, lo puede, exacto y se le puede indicar. Pero en el caso de ser indicado, el paciente lo puede consumir sin ningún problema. Dentro de los efectos secundarios que tienen estos medicamentos es el enrojecimiento facial o cutáneo, que es un efecto de la vasodilatación que producen estos medicamentos y producen vasodilatación a nivel de cutáneo, a nivel se nota más que todo a nivel de la cara o de los ojos. Entonces muchas veces el paciente cree que le cayó mal la medicina y se asusta. Es un efecto secundario que es pasajero, ¿sí? Y favorece, digamos, que la erección, por una serie de mecanismos que ocurren a nivel de células, ¿verdad? A nivel de células. ¿Qué ocurre? Que cuando ocurre la respuesta sexual, ¿verdad? Lo que ocurre a nivel de las células es que hay un bloqueo de canales de calcio, o sea, de neurotransmisores, ¿verdad? Que producen relajación de las células, y al relajarse la célula favorece el llenado de lo que hablaba anteriormente, de los vasos sanguíneos, dilatación, aumento del flujo sanguíneo. Y cuando ocurre la eyaculación ocurre un efecto contrario, que es la contracción del músculo liso de los cuerpos cavernosos. Entonces disminuye el flujo de sangre a los cuerpos cavernosos y por eso que se pierde la erección. Entonces lo que hace este medicamento es que retarda un poco ese proceso de contracción, ¿verdad? Y lo mantiene más tiempo y por eso se ocurre una erección, digamos, en algunos casos más duradera y facilita también el proceso de la erección, ¿sí? Doctor, también hay algunos casos que igual se han escuchado, que cuando tienen una erección demasiado larga
puede durar hasta horas o días también. Eso es una emergencia también que tienen que venir a una casa de salud. Sí, para sí, que... eso es una complicación. Eso ocurre, bueno, con este producto como el Viagra puede ocurrir en algunos pacientes, pacientes que pueden tener trastornos sanguíneos, ¿verdad? Puede ocurrir, pero ocurre muy frecuentemente en pacientes que se inyectan, que hay un tipo de medicamento que es inyectable a nivel de los cuerpos cavernosos, que puede llevar a ese problema. Eso se llama priapismo. Pero ocurre muy frecuentemente en pacientes que tienen trastornos de la coagulación sanguínea, una enfermedad que se llama anemia falciforme, que es por deformidad de los glóbulos rojos, y puede ocurrir este tipo de complicación. También en pacientes que tienen cáncer, ¿verdad? Puede ocurrir. Eso es una erección prolongada y que ya deja de ser placentera en un momento dado. O sea, es una erección que puede durar hasta 3 días. Entonces ya es una erección que no es placentera, es una erección que más bien es dolorosa. Y eso es una emergencia. Es una emergencia que hay que resolverla por un urólogo en la emergencia, ¿verdad? Y muchas veces en quirófano. Doctor, para ir terminando el segmento, el tratamiento que tenemos para este tipo de problema que hemos visto, que puede ser por muchos factores, ¿cuál sería, si es que podemos ponerles en dos áreas separadas, como la orgánica y la psicológica? ¿Cuáles serían estos tratamientos? Bueno, primeramente el paciente debe acudir a la consulta, ¿sí? Sobre todo pacientes jóvenes, para uno orientarlos, ¿verdad? Y que no sean de esos pacientes que se pongan a consumir pastillas porque no están resolviendo el problema. Porque justamente si un problema psicológico no es que el paciente esté loco o que el paciente esté enfermo mental ni nada, sino la misma depresión, ¿verdad?, que lleva al paciente, la misma ansiedad, la misma preocupación de no tener erecciones, es lo que lo lleva al fracaso. Entonces debe ser orientado por un profesional, en este caso un sexólogo, ¿verdad?, o un psicólogo que maneje la parte sexual, porque tomando pastillas va a estar más bien va a empeorar su problema, porque el día que ese paciente no consiga la pastilla, porque la farmacia está cerrada, porque X, su ansiedad va a ser mayor y por supuesto que va a fracasar. Entonces eso en cuanto a los pacientes jóvenes. Por supuesto que en la consulta se le hacen los exámenes correspondientes para descartar que no tenga otra enfermedad. Exactamente. En cuanto a los pacientes diabéticos, ¿verdad?, deben ir a su médico endocrinólogo, ¿verdad?, o alguien que controle sus niveles de glicemia, porque muchas veces esos pacientes son controlados por médicos generales, que sin menospreciar, ¿verdad?, porque si estudió medicina pues debe más o menos manejarlo, pero no es lo ideal, debe ser manejado por un especialista, exacto, porque muchas veces son mal manejados y caen en disfunción eréctil, y la disfunción eréctil por la diabetes también los lleva a la psicógena. Entonces el paciente diabético y de paso deprimido, sin ganas de nada. Entonces también debe ir a la consulta del urólogo, por supuesto, y principalmente controlar sus niveles de glicemia, hacer ejercicio, dieta, que me imagino que todo eso se lo debe controlar su médico tratante, al igual que los pacientes hipertensos, los pacientes obesos. La obesidad es un factor que contribuye mucho a la disfunción eréctil, por la misma grasa que se acumula a nivel abdominal. Esa grasa bloquea la función normal de la testosterona, que es la hormona que producimos. Entonces, un factor importante es la obesidad. El paciente tiene que hacer mucho ejercicio, ir con nutricionistas, ¿verdad?, para que le controlen sus niveles de todo, ¿no? Principalmente pues que baje de peso. Paciente hipertenso, como digo, bueno, ya otro tipo de problemas. Bueno, los fumadores, por supuesto, los alcohólicos, pues son factores que influyen. Un factor que influye, pero que no se puede modificar, es la edad, ¿verdad? Mientras más edad tengamos, pues son pacientes que tienen más frecuente la disfunción eréctil, ¿verdad? De manera que porque hay otros procesos patológicos que muchas veces pues, imposible resolver, por ejemplo, pacientes con cáncer, con insuficiencia renal, con otro tipo de problemas que no se pueden modificar y que también caen en este tipo de problemas, pero ya eso tiene que ser manejado en conjunto entre un urólogo y el médico tratante de ese paciente, ¿sí? Correcto. Mi recomendación, como ya les digo, bueno, ir a la consulta, no consumir pastillas automedicadas, porque como digo, más bien pueden empeorar problemas, sobre todo en pacientes jóvenes. Ya en pacientes de cierta edad en adelante, pues uno considera que se los puede indicar, ya el paciente pues
lo puede consumir siempre y cuando sea indicado por un médico especialista. Entonces, como recomendación final, tenemos que, si tenemos cualquier tipo de estos problemas y no sabemos si puede ser asociado a otra enfermedad, pues primero acudir a su médico especialista, acudir a su urólogo, y también si está pasando por otros problemas que tenga que ser tratado por su médico de cabecera o su médico tratante también. Y si es que deciden entre el grupo de médicos, verán cuál es el tratamiento adecuado, ¿no? Y doctor, para finalizar, la última recomendación que tenemos para las personas que nos estén viendo, ¿cuál sería? Bueno, principalmente visitar a su médico, bien sea urólogo, internista. No automedicarse. No automedicarse, exactamente. Y evaluar pues cuál es la situación, ¿no? Porque, como digo, en este tipo de problemas, que es donde mayormente existe la automedicación, eso puede más bien empeorar el problema. Genial. Esto ha sido todo en nuestro segmento de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, estamos a la orden.